Supercrack Estrella presenta imágenes reales de los viajeros del tiempo Jason y Eliseo. La aparición del fenómeno ovni en la Biblia es algo totalmente innegable y que es bien sabido por la Iglesia Católica. En esta imagen de 1350 muestra una pintura titulada La Crucifixión. Dos objetos en forma de estrella con tripulantes en su interior se pueden ver en la parte superior del fresco. La pintura al fresco se localiza sobre el altar del monasterio de Dekani, en Kosovo, Yugoslavia. La pregunta es quién dio la orden y por qué fueron pintadas estas figuras. En este cuadro podemos ver al viajero del tiempo de caballo de Troya Eliseo, que habla por un teléfono móvil junto al mayor Jason. He retocado y sobrepuesto imágenes para entender mejor lo que estamos viendo. También podemos ver una fotografía del mayor Jason con su bastón en un campo de trigales con Jesús Cristo y los apóstoles. Historia de esta fotografía. Esta fotografía fue tomada por el viajero del tiempo, el actor Frances Paul Mounet, quien nació en el 1847, realizó esta fotografía en el año 1889 con una cámara de fotos espías creada por el matemático Carl Stormer. Con esta misma cámara espía se fotografió a la viajera del tiempo, de 1890 con un teléfono móvil, al famoso Muro de las Lamentaciones. Hace ya bastantes años que el autor de la fotografía se la enseñó a Daniel Meurois, uno de los discípulos que no apóstoles, más próximos a Jesús, hace 2000 años, y se llamaba Simón, el hijo del alfarero, y le preguntó si esa imagen le decía algo. Daniel, sorprendido y dando un salto, dijo que sí. Este es el Maestro Jesús con José de Arimatea y el apóstol Tadeo. Es de esta manera como los veo en los archivos acásicos. Puedo decir que estos son los rostros de Jesús, de José de Arimatea y del apóstol Tadeo. Cuando tomé esta foto en mis manos por primera vez, estaba conmocionado. Era la primera vez que lo veía. Ahora sobre el papel, siempre lo había visto de forma extracorpórea. Hay un detalle en la foto que revela que no es una trampa, es auténtica y que ningún pintor habría sido capaz de imaginar. Alrededor de la cabeza de Jesús, hay una especie de tira de cuero que no es una banda, porque no pasa por delante de la frente. De hecho, se trata de una suerte de diadema metálica rodeada de un pequeño cordón de cuero que el Maestro Jesús se ponía a veces, en la parte posterior de su pelo, cuando hacía viento. Encontrar esto en la foto es bastante excepcional. Acerca del apóstol Tadeo, es más conocido en la tradición occidental bajo el nombre de Judas. Él era conocido con el nombre de Tadeo entre el pueblo armenio, donde fue a enseñar en los primeros años luego de la partida del maestro. Caballo de Troya es una serie de 11 novelas creada por el periodista y escritor español Juan José Benítez López. En ellas se narra la vida de Jesús de Nazaret, según el relato de un viajero del tiempo procedente del siglo XX. El libro presenta una versión de la vida de Jesús, basada en obras esotéricas como las Cartas de Humo o el Libro de Urantía, que difiere de las creencias y doctrinas del cristianismo. Se ha cuestionado que intente presentarse como un texto histórico, si bien el autor ha manifestado que se trata de una novela inspirada en investigaciones propias. El libro se presenta como si fuera el testimonio de un oficial estadounidense que participa en un proyecto secreto. Dicha misión consiste en un viaje en el tiempo para conocer algunos de los momentos considerados importantes en el pasado de la humanidad, entre ellos la época de Jesús de Nazaret. Las novelas describen las andanzas del viajero temporal junto a Jesús, quien es retratado como un individuo jovial y alegre, gustoso de ofrecer sus profundas enseñanzas espirituales a quien desee escucharlas. El mayor, conocido como Jasón por los habitantes de la época, junto con su compañero, de nombre Eliseo, van dejando atrás su inicial escepticismo, convirtiéndose poco a poco al mensaje de Jesús. El primer texto, un supuesto manuscrito, que se corresponde con las dos primeras entregas de la serie, nos describe la pasión y muerte del Nazareno, así como los acontecimientos inmediatamente acaecidos después de su muerte. Al finalizar dicho testimonio, un nuevo acertijo conduce a Juan José Benítez López a una segunda parte del texto, mucho más amplia que la primera, y que continúa la aventura tras la pista del Galileo en su resurrección, y de cómo los viajeros en el tiempo, deseosos de conocer más acerca de su maestro, deciden poner nuevamente en marcha la máquina, regresando a su período de predicación en vida. Todo ello narrado siempre bajo el formato de un diario personal, cuya transcripción es la que el lector se encuentra. El artificio literario consiste en que, según asegura el autor, las novelas se basan en los diarios de un mayor de la Fuerza Aérea estadounidense que participó en el supuesto programa Swivel, parte del cual era la Operación Caballo de Troya, cuya tecnología, según la novela, comenzaba a desarrollarse en la década de 1960 junto a los programas espaciales.
Este proyecto habría permitido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos realizar viajes en el tiempo. Destacan las abundantes referencias tecnológicas y científicas que aporta el autor, especialmente en la primera de sus obras, Caballo de Troya 1, tomadas de las descripciones del propio protagonista. Más allá de lo estrictamente tecnológico y científico, que sirve para darle visos de credibilidad, se destaca una visión de Jesús de Nazaret, sus enseñanzas y mensaje, ligeramente diferente a lo que sostienen las creencias tradicionales, adaptándolas al pensamiento moderno. Algunos autores afines al pensamiento de Benítez, como Pedro Romaniuk, han considerado verídicas estas concepciones. Otros, por su parte, han señalado su dependencia de novelas de ciencia ficción y de libros esotéricos. Hay muchos personajes en cada volumen del Caballo de Troya, pero los más importantes son Jasón, el que aparece en una fotografía de Jesús y sus apóstoles con un bastón, militar estadounidense, médico, con grado de astronauta y mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, participante en el proyecto de viajes en el tiempo, y primer comandante de a bordo del módulo de experimentación temporal, así como oficial de campo que realiza las operaciones sobre el terreno en los distintos saltos que se dan a la época de Jesús de Nazaret. Eliseo, el que aparece en un cuadro en la crucifixión de Jesús con un teléfono móvil en la mano, segundo oficial de la Fuerza Aérea con grado de astronauta, viajero en el tiempo y responsable del módulo y sus sistemas. Si bien en un comienzo las normas de la Operación Caballo de Troya, al igual que en el proyecto Apolo de la época, exigen su constante presencia en el módulo, al parecer, según se desprende de los diarios del mayor, este astronauta también termina realizando operaciones de campo en los distintos saltos temporales. Los artefactos de Caballo de Troya. La cuna. Es la nave o vehículo usado para el viaje en el tiempo y que recibe ese nombre porque supuestamente tiene esa forma. En el libro se dan especificaciones muy técnicas y detalladas sobre su construcción y su funcionamiento. La cuna opera gracias a la inversión artificial y controlada de los swivels o ejes dimensionales, que es lo que le permite desafiar las leyes de la física y viajar a través del tiempo. Está equipada con varios aditamentos, entre los que destaca una especie de escudo protector invisible, que impide que cualquier persona se pueda acercar a cierta distancia, cuando esta protección está activada, y que el autor menciona en varios de los libros, que en caso de que cualquier persona o animal que por alguna razón pudiera entrar en contacto con este escudo, lo único que le pasaría sería que dicha protección no lo dejaría avanzar, porque se estaría topando con un obstáculo invisible. El vehículo tiene también una piel artificial que evita la contaminación biológica y que lo hace prácticamente invisible al ojo humano, así como una especie de radar que le permite distinguir por medio de señales infrarrojas, el calor corporal y el movimiento de cualquier ser vivo que se acerque al perímetro donde la cuna aterriza. Hay una parte bien padre en uno de los libros, en el que menciona que Jesús va o se aparece ante Jason y Eliseo, justo cuando ellos están dentro de la nave, y este sofisticado sistema no lo detecta. Santa Claus. Así se le llama a la computadora central que se encuentra ubicada dentro de la cuna, y además de servir como una especie de tablero de navegación en el que se despliega toda la información relacionada con el estatus de la nave cada vez que ésta despega y aterriza durante cada viaje a través del tiempo, la mayoría de las veces es utilizada por Eliseo, para buscar información sobre cosas específicas que Jason le pide, por ejemplo averiguar un dato histórico o el significado de alguna expresión usada dentro de esa época. Algo así como si fuera una especie de buscador de Google, pero más sofisticado. Además de que también le sirve para almacenar e interpretar toda la información que se ha ido recopilando en cada uno de estos saltos en el tiempo, como les llaman ellos, a través de otros artefactos que detallaré en este video de Supercrack Estrella. Conexión auditiva. Es como una especie de chícharo o apuntador que Jason lleva siempre en el interior de uno de sus oídos y con el que puede establecer comunicación desde el exterior y a grandes distancias con la cuna. Aunque este artefacto es prácticamente invisible a la gente de esa época con la que él se relaciona, a lo largo de la historia y como medida de precaución, Jason finge todo el tiempo una leve sordera cada vez que necesita comunicarse con Eliseo. La vara de Moisés. Es un bastón o cayado, que recibe su nombre precisamente por hacer alusión al que era utilizado por Moisés, y que Jason lleva siempre consigo. En la época en la cual se ubica cronológicamente este viaje en el tiempo, era muy común que las personas lo utilizaran. No sé si era de uso exclusivo para hombres, pero era una herramienta muy útil si tomamos en cuenta que en ese tiempo, para desplazarse de un lado hacia otro, había que recorrer grandes distancias a pie y algunas veces atravesar caminos muy sinuosos, por lo que esta especie de bastón era muy útil para apoyarse en zonas montañosas y terrenos muy accidentados.
En el caso de Jason, además de ser parte también de los accesorios que forman parte de su vestuario, es una herramienta disfrazada que cuenta con 4 canales de filmación, para captar imágenes y sonido, como una especie de cámara de video camuflajeada. Rayo láser o sensor, del que Jason se ha servido para captar y analizar cada una de las apariciones de Jesús después de la crucifixión. Una especie de rayo o descarga eléctrica, que sirve para defenderse de posibles ataques de animales y que es inofensivo, porque su único efecto es que paraliza en forma momentánea. Sandalias, elaboradas con material de esparto trenzado en las montañas turcas de Ankara y que fueron acondicionadas con un microcontador de pasos, con su correspondiente cronómetro digital, además de ser parte del atuendo que Jason utiliza. Los dispositivos con los que estas sandalias cuentan, sirven para medir las distancias recorridas en las duras caminatas por el territorio de Israel del año 30, el tiempo invertido y hasta las calorías empleadas en cada desplazamiento. Este calzado también cuenta con otros 2 aditamentos que le permiten: 1. Tener la capacidad para elevar la temperatura del pie en situaciones de extrema inclemencia. 2. Transmitir impulsos electromagnéticos, a través de un microtransmisor, que se convierten en una señal que puede ser captada por la vara de Moisés y que al ser amplificada y transportada a la distancia, es de gran utilidad para que Eliseo, desde la cuna, pueda seguir los pasos de Jason a través del radar. Crótalos. Son como una especie de lentes de contacto, de los que Jason se sirve para poder ver en la oscuridad, ya que permiten detectar siluetas humanas a través del calor, algo así como lo que usaban los robots en Terminator, y no estoy muy segura si sirven también para obtener información parcial sobre el estado físico de los órganos internos de las personas que se analicen estando delante de Jason con este aditamento ocular puesto. Piel de serpiente. Este aditamento está bien padre. Es una especie de capa protectora que Jason, antes de salir de la nave, tiene que ponerse a través de un proceso de una tobera de aspersión sobre el cuerpo desnudo, y que al formar una especie de piel artificial y milimétrica, es capaz de protegerlo no solo de una posible agresión bacteriológica, sino de hacerlo inmune a los golpes, cosa de la que él se sirve en algunas ocasiones, causando el asombro y terror de las personas de esa época, quienes eran demasiado supersticiosos. Aunque esta segunda piel puede adherirse a la totalidad del cuerpo, la indumentaria de Jason limitó su uso y él únicamente fue cubierto con esta especie de coraza transparente y de extrema elasticidad, únicamente en el tronco, vientre, genitales, espalda, base del cuello y la nuca. Un dato muy interesante que el autor menciona es que este eficaz traje protector algún día será de gran utilidad para los astronautas, submarinistas, etc., ya que puede resistir, tal y como si fuera una especie de chaleco antibala, impactos como el de un proyectil, a 20 pies de distancia, sin interrumpir por ello el proceso normal de transpiración y evitar además, la filtración a través de los poros de agentes químicos o biológicos. Creo que estos son algunas de las herramientas más importantes de las que Jason se sirve durante esa fascinante aventura en el tiempo. Entre las cosas que carga está también una especie de bolsa, que no sé si la lleva escondida dentro de la túnica o como una especie de morral exterior, y en la que él carga una serie de botiquín de primeros auxilios y en el que, disfrazados en forma de ampolleta de barro, carga diversas sustancias medicinales. Como en esa época esas cosas no existían, el equipo encargado de esa misión determinó disfrazarlas de esa manera para que él pueda utilizarlas sin llamar demasiado la atención. Es muy curioso que aunque para la misión queda establecido que él se haga pasar por un comerciante griego en vinos y maderas, finalmente su condición real de médico, o rofe, como les llamaban en ese entonces, sale a relucir en cuanto empieza a relacionarse con la gente de esa época y a pesar del estricto código que le exige no intervenir o realizar cualquier acción que pueda alterar el curso de la historia. Jason no consigue ser indiferente y a lo largo de la historia suceden varios incidentes que en más de una ocasión lo llevan a cuestionarse su capacidad para ser imparcial. Ya que hablo en específico de Jason, el protagonista de esta historia, algo que también por cuestión de espacio nunca mencioné en las reseñas que van hasta ahorita en el blog, es que este personaje es muy interesante, porque aunque al principio de la historia, JJ Benítez lo muestra como un militar de aviación norteamericano retirado, durante sus andanzas con la gente de esa época, y más aún, después de encontrarse con Jesús de Nazaret, este autor nos devela a un personaje sumamente cálido, en el sentido de que al ser un investigador profesional, que por la naturaleza de la misión tiene que ser imparcial, él mismo se va descubriendo como un hombre sumamente sensible, que se conmueve con las cosas más simples, al que le indignan las injusticias y que además es sumamente caballeroso, algo que llama mucho la atención de algunas de las mujeres de esa época. Jason, soy tu fan.
Para los creyentes de los viajes en el tiempo, existe una historia que ha sido debatida como un hecho histórico o una simple leyenda sorprendente. El proyecto Caballo de Troya y la posibilidad de un salto temporal real, este hecho se encuentra narrado en un libro en formato de serie o saga de 10 novelas, escrito en el año 1984 por un polémico autor de origen español, quien además de escritor, periodista, es un afamado ufólogo. J.J. Benítez nos narra las peripecias y los momentos de angustia que tuvo que superar para poder obtener la información confidencial que un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había dejado en una forma un tanto difícil de encontrar, y solo sería posible después de descifrar unas claves. Una vez recuperada la información escrita en un diario, Benítez transcribe su contenido como una aventura que comienza cuando el piloto ingresa en un proyecto denominado Caballo de Troya, que consiste en una máquina para viajar en el tiempo. Se transportan al año 30 de nuestra era, en Jerusalén. Su misión sería obtener material que conste lo que realmente pasó durante los días en que Jesús y sus seguidores gozaron y sufrieron su llegada a Jerusalén y su persecución en Tierra Santa por los sacerdotes judíos de aquella época, para eliminar al que llamaban ellos el impostor por autoproclamarse hijo de Dios. Al compartir todas estas vivencias, el piloto nos narra cómo su escepticismo religioso dio un giro después de convivir y dialogar con Jesús de Nazaret, Washington. En el Cementerio Nacional de Arlington, frente a las 3 tumbas de los soldados desconocidos y del rústico enlosado bajo del que reposan los restos del presidente John F. Kennedy, tratando de descifrar la clave que el mayor me había entregado, a 5 metros de las tumbas un soldado hacía guardia con fusil al hombro. En la tumba se alcanzaba a leer lo siguiente: aquí reposa gloriosamente un soldado de los Estados Unidos que solo Dios conoce. ¿Estará ahí la clave? El mayor hacía referencia de un soldado. El centinela que vela ante la tumba te revelará el ritual de Arlington, México DF. Antes de continuar les diré cómo conocí al mayor. En abril de 1980, di una conferencia por televisión en la Ciudad de México. Había escrito un libro sobre los descubrimientos hechos por la NASA a la Sábana Santa de Turín, y en peculiar hice referencia a cómo había sido torturado Jesús de Nazaret. De regreso en mi hotel recibí una llamada. Pensé que se trataba de un curioso. Dejó claro que era extranjero y me abordó diciendo que al escucharme le impresionó mi interés por Cristo. Le preguntarle su nombre y me contestó que había sido piloto de las Fuerzas Aéreas norteamericanas y por tanto no podía revelarme su nombre o algún otro detalle por teléfono. Me hizo una invitación para que nos reuniéramos, insinuándome que podría ser de gran interés para mí. Se encontraba en el estado de Tabasco. El hecho de reunirme con un antiguo piloto de la USAF me interesó. No me quiso dar detalles del tema y me anticipó que quizás en nuestro primer encuentro tampoco lograría gran información. Me preguntó si podía desplazarme hasta Villahermosa el viernes 18, mientras mi sentido común me cuestionaba si valiese la pena realizar ese viaje. Mi instinto periodístico terminó por imponerse. La reunión sería en el Parque de la Venta junto al gran altar. Al colgar el teléfono me invadieron todo tipo de dudas. ¿En verdad sería ex piloto de la USAF? ¿Tendría que ver con algún caso ovni? ¿Qué tiene que ver mi interés por Cristo? Quizás no sea casual que el cuadro donde aparece Eliseo esté en Kosovo. Kosovo es un lugar donde recientemente se descubrió una pirámide. Bosnia-Herzegovina podría ocultar un secreto milenario. 4 pirámides de más de 12.000 años de antigüedad. De vez en cuando acaparan la atención de los medios de comunicación y siguen siendo todo un misterio. Eso sí, no falto de polémica. Podrían estar ubicadas en la pequeña localidad de Visoko bajo la apariencia de montañas con una densa vegetación. La misma que ha ayudado a que el complejo piramidal pase desapercibido a ojos de la comunidad científica. Así que tenemos cuadros de viajeros del tiempo y pirámides, sin duda tecnología de los ángeles caídos. Hasta 2005, cuando se convirtieron en noticia a raíz de una campaña mediática promovida por el empresario bosnio Semiros Manajic. El empresario y, según el propio bosnio, arqueólogo, aseguró entonces que bajo un grupo de colinas del valle de Visoko se escondía ese complejo piramidal y que, además, estaba interconectado mediante una red de túneles subterráneos. Las pirámides en cuestión miden 30 kilómetros y están situadas a unos 24 kilómetros al noreste de Sarajevo. Semiros Manajic, el Indiana Jones bosnio. Osmanajic se considera a sí mismo arqueólogo, un calificativo que se ha encargado de utilizar para dirigirse a sí mismo. No posee formación alguna como arqueólogo o científico, pero sí un doctorado en ciencias sociales. Osmanajic no solo asegura haber descubierto 4 pirámides, sino que se ha afanado por promover el turismo en la región con el foco puesto en sus 4 pirámides, que cuentan con su propia página web.
Osmanagic es el propietario de una empresa de construcción afincada en Texas, Estados Unidos, donde reside actualmente. Su tesis sostiene que tanto las pirámides mesoamericanas como las egipcias son obra de las mismas personas que construyeron las 4 pirámides de Bosnia-Herzegovina y que el complejo piramidal podría ser, según sus palabras, la madre de todas las pirámides. El arqueólogo inició en 2006 su plan para restaurar la cima de la Pirámide del Sol, asegura que es la más importante de las 4 y que mide 360 metros de altura. Más que la Pirámide de la Luna, la del Amor y la de la Tierra, nombres con los que decidió bautizarlas, la campaña de propaganda de Osmanagic había comenzado incluso antes de que lo hiciesen las excavaciones, y no sin éxito. El gobierno bosnio le proporcionó entonces los fondos necesarios para seguir con los trabajos de excavación en la región de Visoko. El empresario y arqueólogo aseguraba que, con el paso de los siglos, algunas de las pirámides habían perdido su forma y que la maleza no permitía apreciar su geometría, por lo que era necesario desenterrarlas. La decisión del gobierno bosnio levantó ampollas en la Asociación Europea de Arqueólogos, que se vio obligada, en 2006, a redactar un manifiesto en contra de la atrevida decisión del gobierno. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Tecnología secreta. Skidread Noubt intervino en la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines el 8 de marzo del 2014. En el cielo de la ciudad ucraniana de Korosten, un ovni en forma de cigarro fue visto el 6 de marzo de 2014, 2 días después, el 8 de marzo del 2014, desapareció el avión del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Coincidiendo con las revueltas que sacudieron ese país, circuló por internet un video realizado el 6 de marzo, en este se observa un objeto cilíndrico muy alargado, volando sobre edificios de la ciudad ucraniana de Korosten. OVNI cigarro era un prototipo norteamericano conocido como Skidread Noubt. Lo definía como el sistema armamentístico más avanzado e incomparable de la historia, una embarcación con casi 3.000 metros de largo, como 3 portaaviones, aseguraba que vuela mediante un sistema que le permite manipular la gravedad, lo cual le posibilita operar a cualquier altitud, incluso en el espacio, a más de 10.000 km por hora, o pararse totalmente en silencio, dando numerosas explicaciones acerca de la forma en que podría hacerse invisible o sobre el sofisticado armamento que utilizaría. Estos ovnis son relacionados con máquinas del tiempo. ¿Pudo esta tecnología de los Estados Unidos estar relacionada con la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines el 8 de marzo? Por esta razón volvió a aparecer en Ucrania unos meses después con el avión estrellado. Recordemos las fechas. Tecnología secreta apareció en Ucrania el 6 de marzo del 2014, 2 días después, el 8 de marzo del 2014, desaparece el avión de Malasia, 4 meses después. 17 de julio de 2014, se estrella avión de Malasia en Ucrania. Podemos ver la relación que parece tener en todo Ucrania. Primero aparece el ovni, que en realidad es tecnología secreta de los Estados Unidos, el 6 de marzo del 2014, 2 días después desaparece el avión de Malasia el 8 de marzo del 2014 y 4 meses después otra vez en Ucrania se estrella un avión de Malasia en Ucrania el 17 de julio del 2014. Puedes ver la relación de la ciudad ucraniana de Korosten con la secta Ayatra y el ovni. ¿Qué ocurre en la ciudad ucraniana de Korosten? Los medios de comunicación ucranianos dieron la voz de alarma respecto a Ayatra hace años. Los periodistas descubrieron que los alcaldes de Korosten y Rishchev firmaron acuerdos de asociación con esta organización, y aunque el alcalde de Borispil aún no ha firmado nada, él trabaja en estrecha colaboración con Ayatra. ¿No dicen que no tiene nada que ver con política? ¿Qué es el movimiento Ayatra? Es imprescindible entender qué es este movimiento para sacar tus propias conclusiones respecto a la supuesta mujer reptiliana y los mensajes que están difundiendo sobre extraterrestres. Los miembros del movimiento Ayatra dicen que su propósito es la unificación y amistad de todos los pueblos sobre la base de los valores culturales, morales, espirituales, la realización de las libertades naturales y los derechos humanos, la formación de relaciones cualitativamente nuevas entre los pueblos sobre la base de la asistencia mutua buena, desinteresada, la interacción creativa de las personas en todo el mundo, todo muy espiritual, pura bondad y amor al prójimo, un anzuelo perfecto. El movimiento es de origen ucraniano, se anunció activamente en Rusia y ahora a nivel internacional. Se basa en los libros escritos y publicados a partir del año 2007 por Anastasia Novik, que es el seudónimo que utiliza su autor o autores.
No está claro quién es, ya que nunca ha hecho aparición en público, es todo un misterio, pero hay quien afirma que Igor Danilov está detrás. Igor es el líder espiritual que sale en los vídeos junto a Sana y Tatiana. En los libros de Ayatra se hace énfasis en los conocimientos secretos que Sensei, un maestro de artes marciales, da a Anastasia, una niña a la que parece que cura de cáncer. Casualmente el Sensei se llama igual que Igor Danilov, y es un ser encarnado para juzgar a la humanidad. Dicen expertos en sectas que hay muchos paralelismos de Ayatra con el movimiento de los Anastasios, Ringin Sedars. Este movimiento religioso se basa en las enseñanzas de 10 libros, exactamente igual que Ayatra. Ayatra quiere dar la impresión de que es científica y tiene secciones de medicina, climatología, psicología, etc. Utiliza toda esa terminología pseudocientífica para inspirar confianza y calmar el recelo de los adeptos. Uno de los temas estrella es el cambio climático, que lógicamente despierta un gran interés, y no hace falta ser adivino para tener cierta idea de lo que está pasando. Hablan de nuevos dioses. Llama la atención que Vladimir Putin es reconocido por ellos como una de las reencarnaciones del dios eslavo. Para ellos los arcontes operan desde Estados Unidos y son los culpables de todas las guerras. Para hacer frente a esos malignos arcontes es Vladimir Putin, llamado Nomo por ellos, el que les hace frente y salva al mundo. Por cierto, una vez al año se reúnen en el monasterio del Santo Agapito de Pechersky para recibir el descenso del espíritu en las reliquias del santo, que solo se da una vez al año. Lo llaman la Semana Santa de Agapito. Según los expertos en estos temas religiosos, consideran que la narración en los libros de Ayatra referente al Santo Agapito Pechersky está llena no solo de información errónea y fábulas, sino que contiene declaraciones que son muy ofensivas para los creyentes ortodoxos y de calumnias contra San Teodosio, así como especulaciones ociosas sobre los monjes Antonio y Agapita. Ayatra Televisión publicó un video de una entrevista en el que aparecía Igor y un sacerdote, y durante la grabación le salió un algo alrededor de su cabeza que lógicamente causó impacto. Este video ya ha sido eliminado. Esto creo que fue el inicio en el mundo de los efectos especiales y la primera prueba de marketing a ver qué pasaba. Ahí se dieron cuenta del potencial de los efectos especiales, aunque cabe una posibilidad de que realmente estén bajo el mando de demonios ángeles caídos, y que no se trate de efectos especiales. Tengamos en cuenta que ellos reciben mucha ayuda de la ciudad de Korosten, un lugar donde aparecen ovnis. Es posible que los rusos y los Estados Unidos estén teniendo una guerra aquí en Korosten, una guerra donde están jugando fuerzas del más allá. Sana es una de los rostros de la organización, siempre aparece con Igor y Tatiana y asegura que es una reptiliana. De hecho, varios vídeos que se han hecho virales en las redes sociales muestran cómo sus ojos tienen una especie de membrana nictitante, característica de los reptiles. A esto se le suma que la organización asegura que Sana es reptiliana, incluso Igor le alienta que parpadee a la cámara, para que todos podamos verla. Pero, ¿esto es real? ¿Estamos en presencia de una organización que ha mantenido contacto con criaturas reptilianas? ¿Son ellos realmente reptilianos? No lo sabemos. Como avisé en el video que compartí días atrás, les pedía el favor que me colaboraran descargando la investigación contenida en ese video, ya que la organización Ayatra, de la que estábamos exponiendo la oscuridad total de sus actividades relacionadas con control mental, ocultismo y ovnis, estaba borrando toda evidencia de quienes estaban exponiéndolos, y en varios casos habían hecho cancelar canales, como el caso de varios canales rusos, e incluso vídeos hechos por periodistas serios. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.